¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana con mucha información importante y con esta noticia que renueva la esperanza. Y es que estuvo 14 días atrapado en una mina, en la mina Santa Fe, allá en Rosario, Sinaloa, y fue rescatado con vida Francisco Zapata Nájera. Vamos a tener la crónica, las imágenes, primero de cuando la defensa lo encontró y bueno, pues luego de su tan inspirador y esperanzador rescate. Sigue en tanto la búsqueda del cuarto y último minero, más de 300 elementos, fuerzas federales, buzos, brigadas de protección civil siguen trabajando. Y vamos por gas, sí. Para depender menos del gas natural importado desde los Estados Unidos, la presidenta analiza explotar fuentes no convencionales mediante fractura hidráulica, el famoso fracking. Están viendo cómo poderlo hacer sin afectar tanto al medio ambiente. Y a casi 4 meses del descarrilamiento del tren interoceánico allá en Oaxaca, la Fiscalía General cerró la investigación, que fue el exceso de velocidad y ya. 14 muertos, recordemos, por ese accidente. El conductor, Felipe de Jesús N., y el despachador del tren, Ricardo N., señalados como los responsables. Las compañías telefónicas deberán comprobar la identidad de los usuarios cuando hagan algún trámite. Esto, bueno, pues será muy importante, con identificación, preguntas de seguridad, es lo que determinó la Suprema Corte. Todo debido a un amparo. ¿Qué implica para ti que usas teléfono? Te lo explico en un instante más. Y los diputados aprobaron el plan B electoral de la presidenta. Tuvo el aval de Morena y sus aliados, pero también de Movimiento Ciudadano. PRI y PAN lo rechazaron. En el Senado ratificaron a Roberto Velasco como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, también con Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano. Fue cuestionado sobre el informe de la ONU en torno a desaparición. Y un flamazo en la estación Salto del Agua del metro de la Ciudad de México provocó la evacuación de usuarios, el retiro de un tren. Todo fue, al parecer, por un cortocircuito. No se reportaron lesionados. Bueno, y anoche fue una jornada maratónica en la que se dijeron de todo, pero pues ya se aprobó. Fíjense, hay varias cosas interesantes que mencionar de este proceso para aprobar el Plan B, así lo que quedó, digamos, de la reforma electoral que originalmente propuso la presidenta Sheinbaum. A ver, ¿cómo fue la cosa? Bueno, pues fíjese, le informo que el proyecto tuvo el aval de Morena y de sus aliados, pero también de Movimiento Ciudadano. En contra estuvieron el PRI y el PAN. Y bueno, pues durante la discusión allá en el Pleno, al inicio del debate, el morenista Leonel Godoy recriminó a la oposición por no apoyar los proyectos de la 4T. No va a haber ningún plan que les guste. Ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar porque no les embona nada. Bueno, estas declaraciones encendieron los ánimos y el panista Germán Martínez le recordó a Godoy que su medio hermano, Julio César Godoy Toscano, fue señalado por sus nexos con la familia michoacana. Que les guste. Ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar porque no les embona nada. Nada les embona y bueno, el PRI le entró a la pelea, acusó a Movimiento Ciudadano de traición por apoyar a Morena. Dicen que ahora son el nuevo narcopartido satélite de Morena. Así fue. A nosotros no nos embona nada. No nos embona ni en la cajuela de un coche un medio hermano acusado de delincuencia organizada. ¡Narcopolíticos! Movimiento Ciudadano es vergüenza nacional, es vergüenza nacional. Cobardes, no toman posición. México merece una oposición con huevos.
Una oposición con carácter, es lo que quiso decir el legislador. Y entonces, entre que si embonan o no embonan y que si tienen o no tienen, pues digamos que destaca eso, ¿no? Movimiento Ciudadano votando junto con Morena y sus aliados el Verde y el PT. También declararon constitucional la reforma en materia de límite a las pensiones de exfuncionarios de empresas públicas. Ya está el aval de los congresos estatales, se mandó al Senado para declararla válida. Justo en el Senado ayer ratificaron a Roberto Velasco como nuevo canciller, luego de la salida de Juan Ramón de la Fuente por temas de salud. Y bueno, ante la Comisión de Exteriores lo cuestionaron por el informe, el polémico informe de desaparición forzada que hizo la ONU. Él dijo que el gobierno no niega la crisis que hay en México, pero sí cuestionan que desde la ONU se hayan extralimitado en sus facultades. Reiteró pues la disposición a trabajar con los organismos internacionales. Bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias. Vamos a seguir cooperando con este comité, pero sí vamos a seguir exigiendo al sistema de Naciones Unidas que haya una calidad mayor en su trabajo. Bueno, ya luego rindió protesta ahí ante el Pleno de la Cámara Alta y bueno, pues ya es el nuevo canciller que, como le digo, pues trabajará de la mano de Marcelo Ebrard, con quien ya ha hecho mancuerna en otros momentos ahora para la renegociación del TEMEC. Los senadores priistas y panistas votaron en contra por el rechazo que hubo justamente del informe de la ONU, el Comité de la ONU, este informe sobre desaparición. Desde el PRI dijeron que no deberían dar un cheque en blanco a Velasco. Alertaron su preocupación por el manejo de la política exterior, sobre todo Estados Unidos. Acción Nacional criticó al gobierno por tratar de ocultar la crisis de desapariciones. Nosotros tenemos que hacer que se respeten las instituciones. México tiene que tener una relación de respeto, de compromiso. No es posible que en un país desaparezcan 40 personas al día si no hay cuando menos tolerancia y negligencia de las autoridades y en muchos casos participación activa de funcionarios públicos. También ahí en el Senado aprobaron la reforma a la Ley del Trabajo. Se reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Bueno, esto hay que recordar, se va a aplicar de forma gradual, poco a poquito hasta el 2030. Este nuevo esquema no garantiza 2 días de descanso. O sea, pueden ser 6 días de trabajo y 1 de descanso. Se acomodan las horas según, bueno, cada empresa, digamos, acuerde con sus trabajadores. En medio justamente del debate por la jornada laboral, entraron activistas al Senado para exigir la reducción a 40 horas semanales, pero de una vez. Nada de que poco a poco hasta el 2030, ya de una vez ahorita y con 2 días de descanso. Y bueno, pues lanzaron consignas diciendo no más pretextos, dignidad, justicia laboral. Esto, lo que ocurrió ahí en el recinto. Pero volvemos a México, donde hay una gran esperanza, sí. Hay muchísima emoción por lo que logró este hombre, por el esfuerzo de sobrevivencia que hizo. Fíjense, poco más de 2 semanas. Este accidente, este derrumbe en la mina Santa Fe, allá en Sinaloa, y lo rescataron. Francisco Zapata. Hay un video muy impactante, primero de cuando lo encuentran, y bueno, pues luego, sí, el rescate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ejército Mexicano, Batallón de Atención a Emergencias. ¿Cómo te llamas? Zapata Nájera. Muy bien, Zapata. Venimos a tu ayuda. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Bien. Muy bien, Zapata. ¿Todo va a estar bien? Te vamos a sacar de aquí. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe?
Aquí estamos. ¿Está bien? Sí. Muy bien. A 14 días del derrumbe en la mina Santa Fe en Rosario, Sinaloa, ayer fue rescatado con vida Francisco Zapata Nájera, un minero de 42 años originario de Durango, quien fue trasladado en un helicóptero a un hospital en Mazatlán, Sinaloa. Fue el 25 de marzo cuando colapsó una presa de residuos mineros dentro de la mina Santa Fe, inundando las galerías con agua y lodo. En ese momento había 25 trabajadores adentro y solamente 21 lograron salir por su cuenta. Los otros 4 quedaron atrapados. Desde entonces se implementó un operativo por brigadistas especializados en rescate, autoridades de Sinaloa y personal de la empresa responsable de la mina. El primer rescate sucedió 4 días después, el 29 de marzo. Tras más de 100 horas atrapado a 350 metros de profundidad, el minero José Alejandro Cástulo Colín, de 42 años, fue sacado con vida y también fue llevado en un helicóptero a un hospital en Mazatlán, Sinaloa. El segundo rescate fue el del minero Zapata Nájera. Ocurrió poco después de la 1 de la tarde del 8 de abril. El trabajador de 42 años llevaba más de 312 horas atrapado. Tranquilo. Ahorita te vamos a enseñar cómo usar el equipo de buceo. Para último. Muy bien, Zapata. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Zapata Nájera. Francisco Zapata Nájera. Tranquilo, nos ayudó mucho la luz de guía. Muy bien. Ya había escarbón para arriba y todo. ¿Hasta dónde estaba el agua, Zapata? Llegó hasta arriba, hasta allá. Muy bien. En sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum reconoció el asombroso rescate del trabajador, acompañando su mensaje con un video de cuando el minero fue sacado a la superficie. También informó que fue localizado un tercer trabajador, pero lamentablemente ya sin vida. Ahora los elementos se concentran en la búsqueda y rescate del último minero atrapado. Sí. Ahí llegó el agua. ¿Y tú le escarbaste, Zapata? Sí. Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Sí, no, yo no perdí la fe, Vamos a instalarle su equipo. Informó Kevin Esqueda. Y bueno, mientras tanto siguen las labores para rescatar al cuarto y último trabajador que está atrapado en una de las galerías subterráneas de esta mina. Son más de 300 elementos de las fuerzas federales, buzos, brigadas de protección civil. Hacen, imagínense, un esfuerzo enorme para desalojar el agua y el lodo y bueno, pues dar con el cuarto minero luego de este derrumbe. Voy a enlazarme rápidamente hasta la redacción. Mi compañera Kena Uribe tiene información de última hora. Te escuchamos atentos, Kena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, mi Pao. Mucha atención si usted planea circular por el Arco Norte, porque esta mañana la autopista se encuentra paralizada con dirección a Puebla, a la altura del kilómetro 177. Como podemos ver en las imágenes, un tráiler de doble caja perdió el control, chocó contra el camellón y terminó saliéndose de la vía, bloqueando por completo la circulación rumbo a Texmelucan. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor, pero lo que es una realidad es el tráfico intenso que ya afecta a cientos de automovilistas. En estos momentos se espera la llegada de grúas para retirar la unidad, por lo que el cierre podría prolongarse varias horas. Por favor, tome sus precauciones y considere rutas alternas. Seguimos pendientes, mi Pao, porque esto también es noticia. Te agradezco muchísimo el reporte y bueno, pues vaya accidente, Kena. Oigan, allá en Morelos se rompió de plano el diálogo entre el movimiento de resistencia estudiantil y las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado. Estaban en plena reunión para discutir los avances de su pliego petitorio. Quieren seguridad después de los feminicidios de sus compañeras Kimberly Ramos y Carol Toledo. Y estaban así, en plena reunión, y mientras tanto el personal de seguridad entró a la Facultad de Nutrición, que estaba tomada por los alumnos, y bueno, pues que era para instalar cámaras, instalar luminarias, pero no les avisaron a los estudiantes. El caso es que se molestaron mucho y se rompió el diálogo.
Eso hace quedar a 3 personas ahí, rodeados de venados, de gente que no sabemos ni qué onda y no se nos había avisado. Eso me hace pedir que yo me tengo que retirar a cuerpar mi facultad por el miedo que les están metiendo ahorita a mis compañeros. Venados son justamente este grupo de seguridad y bueno, pues se rompió ahí el diálogo. Hoy se cumplen ya 4 años de la desaparición de Devani Escobar, un caso que pues, nos estremeció a todos. La última vez que se le vio fue el 9 de abril de 2022. Todos recordamos esta imagen de ella después de ir a una fiesta en Nuevo León. Y bueno, lamentablemente 12 días después la encontraron muerta en este motel, en La Cisterna, ¿se acuerdan? Bueno, hay nueva información. Sus papás, Mario Escobar y Dolores Basaldúa, dijeron que no han logrado que la Fiscalía General tipifique este caso como feminicidio. Dicen que no hay avances importantes en la investigación. Así que ahí está el caso Devani. Y precisamente por casos como este y tantos otros, hay pues este avance para la justicia en México. Ya se avaló en el Senado la reforma que va a permitir crear la ley en materia de feminicidio para que se unifique, se tipifique, se investigue ese delito en todo el país de la misma manera. O sea, que ya no haya diferencias legales. Va a ser sometido a votación del Pleno la siguiente semana, así que estaremos atentos. Y ya es la media, Iram. Nos arrancamos con la información en breve, Pau, porque la violencia no da tregua. Todo esto en la alcaldía Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, bajo la administración de Berenice Hernández. Los habitantes denuncian una demarcación donde el peligro acecha diariamente ante la pasividad de las autoridades. En San Luis Potosí, un incendio en una fábrica de plásticos provocó la evacuación de más de 200 personas. Por fortuna, no hubo heridos. En más información del país, en Sinaloa, un juez vinculó a 3 elementos de la defensa por el asesinato de Lady y Alexa, de 7 y 11 años de edad. A inicios de mayo, los militares balearon la camioneta donde viajaban para ir a la escuela en Badiraguato. Detuvieron a 7 integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Tlalmanalco, Estado de México, entre ellos el líder Kevin El Fresa. Y fue hallado un cadáver con huellas de violencia, todo esto en la zona boscosa de la alcaldía Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México también. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Bueno, y 634 automovilistas fueron llevados al Torito durante la Semana Santa. Más de 600 coches terminaron en un depósito vehicular. En más información metropolitana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció ajustes en su gabinete. Araceli Damián deja la titularidad de la Secretaría de Bienestar, siendo Pablo Llanes quien asume ese cargo. ¿Cómo se cotiza el peso frente al dólar? Está en 17,42. Se fortaleció nuestra moneda. La bolsa mexicana tuvo ayer otra ganancia de 0.35%. ¿Y cómo va la inflación? Bueno, pues se aceleró por tercer mes consecutivo. Se ubicó en 4.59% anual, impulsada por los precios de las frutas, las verduras, los energéticos. Ha subido el tomate, ha subido el transporte aéreo, los alimentos preparados, así que la inflación ahí presionando. Que ahora las compañías telefónicas van a tener que comprobar la identidad de los usuarios cuando vayan a hacer algún trámite. O sea, vas a tener que llevar una identificación de las que se consideran oficiales, se va a cotejar la información, te van a hacer preguntas de seguridad. ¿Por qué? Bueno, pues es una decisión de la Corte en respuesta a un amparo que presentó una mujer de la Ciudad de México. Resulta que a ella le clonaron su tarjeta SIM allá en Chihuahua y nada más con eso se pudieron meter a su información confidencial. Tuvieron acceso a todo, a sus contraseñas, a sus cuentas bancarias, hasta contenido íntimo. Así que por eso la decisión de la Suprema Corte y por eso ahora pues este mayor cuidado con cualquier trámite que involucre la línea telefónica. Ojo con eso. Y bueno, sigo en la Corte porque resulta que precisamente avaló esto en torno al delito de peculado. Ya puede prescribir. Los ministros reconocieron la gravedad del delito, pero al votar la prescripción
una mayoría de 6 dijo que no es tan grave, así que se iba a prescribir. Además, se puede usar como un arma de persecución política. Esto después de revisar un amparo que promovieron exfuncionarias públicas en 2024, así que el peculado va a prescribir. El caso de César Sepúlveda, el Botox, líder de los Blancos de Troya. Él sigue recluido en el penal del Altiplano desde enero por el asesinato de Bernardo Bravo, el líder limonero de Michoacán. Pero tramitó un amparo, dice que es víctima de tortura psicológica, así que un juez ordenó que se detengan los actos de tortura en su contra, que le permitan comunicarse con su abogado, hacer llamadas, y bueno, pues va a haber ahí toda una comisión para verificar cómo es que lo tratan en la cárcel. Bueno, pues este caso sin duda también polémico, porque no hay pruebas que respalden su denuncia de ser víctima de tortura. Y esta persecución contra hombres armados generó bloqueos, balaceras y finalmente un operativo de la Guardia Estatal en Reynosa, Tamaulipas. ¿Qué pasó? Eran poquito después de las 3 de la tarde, los policías persiguieron esta camioneta sospechosa. Los cómplices empezaron con los cierres, ya sabe, para que pues bloquear el paso de las autoridades. Aventaron estrellas metálicas, de estas conocidas como ponchallantas. Al final solo lograron asegurar una camioneta con blindaje artesanal y los delincuentes se fueron. Hasta luego. A casi 4 meses del descarrilamiento del tren interoceánico allá en Oaxaca, un accidente que dejó a 14 personas muertas y a más de 100 heridas, la Fiscalía General cerró el caso. Cerró la investigación, no pasa nada con la construcción, no pasa nada con el mantenimiento, todo se debió al exceso de velocidad. O sea que la responsabilidad directa es del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. A ver, el primero sigue prófugo y bueno, pues con respecto a los daños en las vías, dicen que hubo peritajes y que para nada, que los rieles, los durmientes, todo cumple con la norma. Ojo, porque aunque la Fiscalía ya concluyó con las investigaciones, siguen los procesos en contra de los únicos detenidos por este caso, el conductor Felipe de Jesús y el despachador del tren Ricardo N., que están acusados de homicidio y de lesiones culposas. La empresa operadora del tren interoceánico decidió otorgarles el perdón por el delito de daños en bienes de la nación. Es necesario destacar que la velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora, de acuerdo con los registros de la Caja Negra. Bueno, la Fiscalía General también informó que las víctimas de este descarrilamiento optaron por concluir el conflicto a través de la firma de acuerdos. Así que, bueno, pues con esto ya se extingue la acción penal. Gobernación dijo que terminó con las indemnizaciones. No dijeron cuánto, que por razones de seguridad, pero que se cumplen con los estándares internacionales y les dieron atención médica, apoyo psicológico. Y bueno, pues con esto, cerrado el asunto. Está el tema de la emergencia por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, donde pues siguen investigando, pero siguen sin decirnos con claridad ¿qué onda con ese chapopote que la gente se encuentra en las playas? Para colmo, pues ya llegó también el sargazo, o sea que imagínense, se les juntó allá en Veracruz el chapopote con el sargazo y hay muchos esfuerzos de limpieza. La Marina volvió para tratar de retirar los restos de crudo, los habitantes están muy preocupados y los comerciantes están muy afectados. No, la verdad. Por ejemplo, el lugar se quiere meter, pero pues no, muy contaminado y pues sí afecta. Pues bastante, porque la gente casi no viene, como está sucia la playa. Pues habían estado limpiando, pero al parecer volvió a salir. Y sí, eran vacaciones, pero bueno, pues se notó. Muchos siguen aún de vacaciones y han elegido otras playas. Conapesca informó que son al menos 800 los pescadores veracruzanos afectados por este derrame.
Ya el gobierno terminó el censo para identificarlos, les van a dar un apoyo económico para, pues compensar estas afectaciones. Los pescadores que fueron registrados van a recibir ese beneficio, los registraron los servidores de la nación, pero me voy justamente a Veracruz. Tamara Corro nos tiene los detalles de cómo va este derrame, cómo van con la limpieza. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Hoy la playa de Coatzacoalcos amaneció libre de sargazo y de chapopote después de que fuera limpiada por elementos de la Marina y de los trabajadores de la empresa contratada por Petróleos Mexicanos, ya que ayer por la mañana, miércoles, recaló de nuevo en toda esta zona, principalmente donde me encuentro, grandes manchas del hidrocarburo. Déjame decirte que esto fue causado por el frente frío que inició en esta semana. También te comento que esto ha causado afectaciones a los pocos comerciantes que se instalaron en esta parte de la playa y por supuesto que es la segunda semana todavía de vacaciones y pues la gente ya no tiene la confianza de venir. Así que nosotros estaremos al pendiente. Por lo pronto es mi reporte. Muy buenos días. Buenos días también para ti y un abracito hasta Veracruz, Tamara. Fíjense, voy de Veracruz a San Luis Potosí, donde aseguraron 30 pipas con combustible. Llegaron las autoridades a un lugar identificado como Grúas Pensiones Tangamanga. Es el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Había el riesgo de explosión y de daños al medio ambiente, ya lo habían alertado. Había varias denuncias ciudadanas. Y bueno, pues esta pensión ni siquiera tenía seguro de responsabilidad civil, no tenía los protocolos para manejar hidrocarburo. Así pues, esto que se encontraron, pero detenidos, eso se los quedó a deber. Oigan, muy importante este tema que está hoy en los principales diarios, en las primeras planas de circulación nacional. El gas natural, que México importa muchísimo, nos sale carísimo. Y bueno, pues justamente el país se enfrenta a una alta demanda de gas natural y son muchísimas las importaciones justamente desde los Estados Unidos. Es el 75% del consumo nacional lo que se importa desde allá. Entonces, ayer la presidenta informó que se analiza el explotar fuentes no convencionales mediante la fractura hidráulica, esto que se conoce como fracking. Pero para determinar si es viable, pues hay un comité científico que va a explorar las opciones. Esta mañana descartó que se use agua potable para exportar este gas. Es que, a ver, es muy cuestionable esta forma de extracción de gas o de cualquier combustible porque afecta mucho al medio ambiente y requiere de muchísima agua. Bueno, esta mañana dijo que por eso van a explorar las posibilidades para no afectar tanto al medio ambiente y negó que esta propuesta esté ligada a la reunión que tuvo con BlackRock. ¿Se debe utilizar de la misma manera que se ha explotado en Estados Unidos? No, porque eso tiene muchos impactos ambientales y utiliza mucha agua. Y bueno, pues sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un entrenamiento no solo físico, sino también emocional, mental, los astronautas para ir al espacio y luego falla el baño. ¿Cuánto les pagan a los astronautas? ¿Ustedes se han planteado alguna vez esa pregunta? Vámonos a la escuela. ¿Cómo no? Vámonos a ponerle números a esto de ser astronauta. Tachi, bienvenido de vuelta, ¿ya te gustó? Hola, Vlad, bienvenido. Hola, Pau, muchas gracias. Me encanta que me acompañen estos dos alumnos tan especiales y tan espaciales. ¿Cuánto gana un astronauta? Bueno, no sé, pero yo creo que sí. A ver, porque no se marean. ¿Porque no se marean? Que eso sí lo hacemos muy bien tú y yo, ¿no? Sí, eso de marearnos con o sin gravedad. Bueno, los astronautas son empleados federales, tienen un sueldo base que oscila entre los $100,000 y $160,000 al año, o sea, entre 2 y 2.7 millones de pesos anuales, tomando un punto medio, pues son como 180,000 pesos al mes. Esto varía de acuerdo al tipo de cambio, pero también depende de su experiencia, de los años de servicio. Por ejemplo, Jeremy Hansen, él depende de la Canadian Space Agency y
digamos que, bueno, pues ahí está. Lo que gana es también una cifra similar. Podemos saberlo, insisto, porque son empleados federales y entonces es una información sí, es pública. Más o menos lo que yo gano. Más o menos lo que... Poquito menos. Por ahí, ¿no? Así, redondeado es lo mismo. Exactamente. Ojo, no les pagan horas extras. Y pues sí, chambean todo el día. Eso, ustedes sí les pagan horas extras, claro, ¿ven? Sí, no estén de chillones. Vas a mi sindicato. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a ambos y ya salgan corriendo porque yo no les voy a pagar ni un minuto extra. No, entonces vamos. Ándale, tomen sus cosas y váyanse. Vámonos también hasta el Senado de la República, donde las comisiones aprobaron esta nueva ley del cine. Va a sustituir la que estaba vigente desde 1992. Lo que busca es modernizar al sector, que se contemplen las plataformas digitales, que se garantice que las películas mexicanas pues tengan una presencia competitiva frente a las grandes producciones extranjeras. Hay un plan de estímulos fiscales del 30% del ISR para las producciones hechas en territorio nacional y así pues se buscará atraer inversión, fomentar el empleo. Esta nueva visión, digamos, de considerar al cine como lo han hecho tan bien en otros países, es una apuesta para promover al país, para generar una serie de ventajas, no solamente culturales, sino incluso económicas, y bueno, pues ya quedó aprobada. Y se respaldó la resolución de la Suprema Corte que autoriza a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a congelar cuentas bancarias sin orden judicial. Ya lo avaló la presidenta y dice que no tiene que ver con asuntos políticos, que es para proteger la estabilidad del sistema financiero y para prevenir el lavado de dinero. Así que, bueno, pues esto que es tan polémico y que se considera un paso muy autoritario, tiene ya el aval del gobierno federal. La panista Kenia López dijo que esto de que se puedan congelar cuentas bancarias sin una orden judicial no solo va en contra de la Constitución, sino que genera incertidumbre. Dijo que en 2018 la Corte frenó medidas como estas por excesivas. En aquella ocasión el máximo tribunal actuó como un contrapeso frente a lo que se pretendía implementar desde el gobierno federal. ¡Qué granizada! Pero qué bonitas imágenes dejó. El mal clima que, bueno, afectó y de qué manera al Estado de México. Segundo día consecutivo, lluvia muy fuerte, granizo. Le muestro Tultitlán, Coacalco, Tultepec, así pintados de blanco. Fue rapidito, 30 minutos. Pero así las acumulaciones de granizo que hasta nieve parecía. Hubo algunos encharcamientos, un caos vial importante, pero por fortuna no hubo daños, mucho menos hubo víctimas. ¿Cómo se va a portar hoy el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones porque se esperan lluvias en Chihuahua, en Coahuila, Nuevo León, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, ahí todo el norte de la República, también el centro. Se mantendrá la onda de calor en contraste en Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla, con temperaturas de hasta 35 grados. El Team Calor puede estar muy feliz. Para la Ciudad de México, una máxima de 25, una mínima de 10, con 60% de probabilidad de lluvias. A sacar el paraguas. Bueno, y la fiesta de 15 años, oiga, sigue generando eco. Esta fiesta carísima, organizada por una empleada de Pemex y por el contratista también de Pemex, Juan Carlos Guerrero. Esta fiesta a la que acudieron muchísimos famosos a cantar y a ambientar. Y bueno, el tema llegó hasta la presidenta Sheinbaum, quien confirmó la denuncia presentada por Pemex ante la Secretaría Anticorrupción para investigar a la mamá de la quinceañera. Ya hay una investigación a Virginia Guillén, que es trabajadora sindicalizada de Pemex desde hace 30 años. La mandataria subrayó que van a revisar posibles inconsistencias en su declaración patrimonial y van a determinar si procede su separación temporal del cargo mientras hacen las indagatorias. Se hace una revisión interna por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Pero de todas maneras, la instrucción que tienen todos, y particularmente Raquel Buenrostro, es que se hagan las investigaciones.
Bueno, pues ahí, ante toda la polémica que generó esta fiesta y que generan, digamos, pues otros casos de personas que de pronto son muy, muy, muy adineradas, vinculadas a Pemex y todas en Tabasco. Pero el Sistema Universal de Salud, a ver, se anunció y hay más preguntas que respuestas. Bueno, el gobierno federal anunció la creación del Sistema de Salud Universal y lo que dijeron es que esto permitirá que cualquier mexicano reciba atención médica del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, no solo mexicanos, también migrantes. A ver, ¿en qué consiste y de qué va? El gobierno de México dio el primer paso hacia una transformación histórica en el sistema de salud. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el decreto para crear el Servicio Universal de Salud, un proyecto que busca derribar las barreras entre instituciones para que cualquier ciudadano, sin importar si es derechohabiente o no, pueda atenderse en toda la red pública del país. El corazón de este sistema será la nueva Credencial Universal de Salud. No solo servirá para ir al médico, sino que funcionará como una identificación oficial adicional a la del INE, válida para trámites bancarios, programas de bienestar y servicios básicos. A diferencia del carnet tradicional, este documento contará con una base de datos integrada para compartir historiales clínicos entre dependencias. Reemplazará paulatinamente a los carnets del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, para que tengamos una sola identificación que nos permita validar en ese momento la derechohabiencia que tenemos. La implementación será gradual. La primera etapa arrancará formalmente el 1 de enero de 2017, priorizando urgencias, hospitalización, partos y atención de cáncer de mama. Además, contará con su propia aplicación para poder gestionar citas. En mi aplicación del teléfono voy a poder tener mi expediente médico, mis análisis de laboratorio, voy a poder tener información de qué clínica me corresponde, voy a poder tener las citas. Para el 2028 se espera que el sistema permita el surtimiento universal de recetas médicas y consultas de especialidad en cualquier clínica de la red. ¿Cuándo comienza el registro? La credencialización iniciará en las próximas semanas y el primer grupo convocado serán los adultos mayores de 85 años, quienes podrán registrarse del 13 al 30 de abril en los 24 estados federalizados al IMSS Bienestar. El objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido. La Credencial Universal se perfila como el documento de identidad más importante después del INE, prometiendo que, al menos en el papel, nadie sea rechazado en un hospital por falta de afiliación. Te informó Kena Uribe. Fíjese, ya le decía que los migrantes también están contemplados. Hace un ratito la presidenta Sheinbaum en la conferencia mañanera dijo que las personas migrantes mexicanas que viven en otros países podrán acceder a la credencialización de este Servicio Universal de Salud porque busca pues mejorar la atención médica y dijo que esto no va a disminuir el acceso a los servicios de ningún derechohabiente actual. Aquí hemos seguido este caso de las 8 personas que murieron por la aplicación de sueros contaminados allá en Hermosillo. La Fiscalía de Sonora aseguró más de 200 soluciones en un cateo en una sucursal de esa clínica, pero ahora en Ciudad Obregón. Así que hay una nueva línea de investigación, el rastreo de la red de distribución de estas sustancias, la identificación de contactos y pacientes del médico responsable, Jesús Maximiano, que sigue prófugo, lo buscan pues en todos lados, en México y en los Estados Unidos. Y aquí pues muy importante, no está de más hacer la aclaración, esos eran sueros vitaminados contaminados. No quiere decir que cualquier suero vitaminado te vaya a llevar a la muerte, como en estos casos de Sonora. En este caso en particular, pues estaban contaminados. Y policías de Ecatepec, allá en el Estado de México, frustraron un intento de extorsión de llamada cruzada. ¿Qué es esto? Bueno, pues justamente estos engaños que utilizan los delincuentes para robarnos, para lastimarnos, para hacer lo que sea.
Y entonces los oficiales lograron rescatar a un niño de 11 años. Y es que los delincuentes lo habían manipulado a través de una llamada para que saliera de su casa y se escondiera en un parque. Imagínense, al pobre niño le dijeron que tenían a su abuela y entonces el pobre pues tenía que hacer lo que le indicaran telefónicamente para que no lastimaran a su abuelita. Mientras el niño estaba incomunicado, los extorsionadores le llamaron a la mamá y le dijeron que tenían secuestrado al niño. Y entonces le pidieron dinero a la mamá, pero ella, sí, inteligentemente los denunció y los policías identificaron este modus operandi, activaron un protocolo de búsqueda y lograron dar, afortunadamente, con el niño. Entonces hice todo eso, me escondí y todo, y me dijeron que no hablara con nadie, y si me marcaban, que no contestara. Esas son las extorsiones de llamadas cruzadas, ¿no? El llamar simultáneamente a dos integrantes de una misma familia, asegurarse que uno deja de estar localizable para asegurarle al otro que ese que no localizan lo tienen secuestrado y entonces exigirle una cantidad como rescate. Así operan ahora, es cada vez más sofisticado, pero hay que saberlo para no caer y para evitarlo. Y bueno, viajar en el metro, digamos que tiene una enorme dosis de adrenalina. Esto, lo que pasó ayer. Este flamazo, el que sorprendió a los usuarios en Salto del Agua, Línea 1, Ciudad de México. El humo que entró hasta los vagones, también en los túneles se alcanzaba a ver la nube de humo. El metro informó que fue un cortocircuito, posiblemente ocasionado por un objeto metálico ajeno a las vías, que no hubo lesionados, solo 3 usuarios con crisis nerviosa, pero pues no pasó a mayores. Ya me falta el oxígeno. No te falta nada, no te hagas. No vieran desde... Yo lo veo en el gimnasio. Ay, mi pavo, dándolo todo, lo que se puede, hombre. Al que nunca me he encontrado en el gimnasio es Atalo Mata. ¿Cómo estás, Atalo? Hola. No, pues ¿cómo crees? Si yo me acabo de comer una torta, Paola. ¿Cómo estás? Buenos días. Dice Atalo que a veces sí le dan ganas de ir al gimnasio. Ah, sí, a veces. Sí, nomás espera que se le pasen las ganas. Y ya. Ay, de vez en cuando. ¿Qué nos reportas hoy, queridísimo? Hola. Paola, no sé si ustedes tengan una mascota, un perro, un gato en la casa. Fíjate que hace un año se empezó a implementar el RUAC, que es el Registro Único de Animales de Compañía. Y se han registrado ya en este padrón, digamos, alrededor de más de 339,000 mascotas. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque con eso se evita abandono, se evita maltratos, se evitan que los cachorros, o en este caso las perritas o las gatitas, pues anden dejando perritos y cachorros en todos lados, ¿no? Entonces, pues también eso es parte de la responsabilidad del tutor, ¿no? Para llevarlos a esterilizar, etcétera. Pero bueno, hay gente que a lo mejor todavía no le entra a este registro, pero hay quienes ya lo hicieron y por supuesto, pues vale mucho la pena hacerlo porque trae muchos beneficios. Vamos a preguntar, mira, aquí está, les voy a presentar, Paola Rojas, te voy a presentar a Dominic. Ella es una perrita muy, muy obediente, le avientan la pelotita y mira, ahí va corriendo, ¿eh? Mientras platicamos con Arturo, que es su tutor o su dueño, su propietario. ¿Cómo estamos, Arturo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Oye, ¿qué opinas de este registro? Tú tienes registrada a Dominic, ¿verdad? Sí, claro. Ya hace como 6 meses la registramos y creo que es importante porque, pues bueno, cualquier situación que se llegue a dar, pues uno tiene el registro. Ellos igual, las autoridades pueden saber quién es, qué estatus tiene, como decías. Entonces, pues bueno, creo que es importante tenerlo, ¿no? ¿Es caro o hay algún compromiso económico o algo así que pese? Te registras en internet, ahí pones todos los datos de los tuyos y los de tu mascota y listo. ¿Recomendable totalmente? Sí, yo pienso que sí, es algo que no nos quita nada. Como siempre hay teorías de que es para controlarnos más. Al final creo que es algo donde podemos tener una cierta
seguridad de información sobre nuestras mascotas, ¿no? Gracias, Arturo. De nada. Buen día. Certeza jurídica es lo que le da Paola. 7 de cada 10 familias tienen una mascota, entonces pues ya somos muchos, hay que cuidarlos y hay que tratarlos como un bebé. Yo no sé si tú tengas perro o gato, pero bueno, tú sabrás. Yo luego te cuento que tengo. Gracias. Ay, Paola, me haces pensar muchas cosas, mejor aclarémoslo al aire. No, mejor no. No, así estoy cómoda. Bueno, cada quien lo suyo. Ay, ya está, lo mata. Gracias, querido. Buenos días. Buen día para ti. Buena las tenga. Hasta muy pronto. No seas ardilla ya. Sí, me caes bien ardillo, bien ardillo. ¿Cómo están, vecinos? Hola. Estamos tipo la ardilla, muy A ver, contentos ¿cómo? de verlos. No, ardilla, el triunfo de Lalo. Gracias. Pero reaccionen como Gaby también así de ¡ah! Gaby, con calma, por favor. Ya puedo levantarme los brazos. Ahí va, pero le estamos cuidando. A ustedes les mandamos un abrazo enorme. Igualmente para ustedes. Adiós.